en el lujoso salón de una mansión en Santiago de Chile, adornado con miles de orquídeas blancas y cristales que multiplicaban la luz, Alejandro Valdivia esperaba en el altar. A sus 45 años era la imagen del éxito, un magnate inmobiliario con un traje hecho a medida y una fortuna que podría comprarlo todo, excepto la felicidad que se le había escapado tras la muerte de su primera esposa. El aire estaba cargado de un perfume caro y de una tensión palpable. La música comenzó a sonar, anunciando la llegada de la novia, pero una figura inesperada rompió la perfecta coreografía del evento, corriendo hacia el altar con la desesperación pintada en el rostro. Era Isabel, la niñera de su hija Sofía, una joven de aspecto humilde, cuyo uniforme de trabajo contrastaba brutalmente con el lujo circundante. Ignorando los murmullos y los intentos de la seguridad por detenerla, se plantó frente a Alejandro con los ojos llenos de una urgencia que silenció la música. No llevaba un arma, sino algo mucho más poderoso, un simple dibujo infantil. «Señor Valdivia», dijo con la voz temblorosa pero firme, «le ruego que mire esto antes de cometer el peor error de su vida». El escándalo había estallado. Suscríbete ahora para no perderte el desenlace de esta increíble historia y cuéntanos desde qué rincón del mundo nos estás viendo. Alejandro era un hombre que había construido un imperio sobre la base de la lógica y el control, pero su vida personal era un caos emocional. Desde que enviudó, se había sumergido en el trabajo, dejando que el silencio y la soledad se apoderaran de su enorme casa y de su corazón. Su prometida, Victoria, una mujer deslumbrantemente bella y 30 años más joven, parecía la solución perfecta. Él creía que le ofrecía una compañera para los eventos sociales y, lo más importante, una madre para Sofía, su hija de 8 años. Se había convencido a sí mismo de que era una decisión inteligente, un contrato para reconstruir su vida. Isabel había llegado a la mansión un año antes, recomendada por una agencia. Era una mujer sencilla, cuya única riqueza era su infinita paciencia y un corazón bondadoso. Encontró a Sofía encerrada en un mundo de silencio, una pequeña princesa triste en un castillo de oro. Poco a poco, con juegos simples, cuentos antes de dormir y abrazos que no pedían nada a cambio, Isabel derribó los muros que rodeaban a la niña. Le devolvió la risa y se convirtió en la figura materna que tanto necesitaba, un ancla de amor verdadero en un océano de apariencias. Victoria, por otro lado, jugaba su papel a la perfección frente a Alejandro y la sociedad. Cubría a Sofía de regalos carísimos que la niña nunca usaba y publicaba fotos de su adorable familia en redes sociales. Sin embargo, a puertas cerradas, su dulzura se desvanecía. Miraba a Sofía con frialdad, irritada por cualquier interrupción o desorden. Isabel fue testigo de miradas de desprecio y susurros impacientes, pequeñas grietas en la fachada perfecta que revelaban el verdadero rostro de la futura señora Valdivia. El día de la boda, el destino intervino. Isabel buscaba un broche para el cabello que Sofía había perdido cuando pasó junto a la suite de Victoria. La puerta estaba entreabierta y la oyó hablar por teléfono. Su voz era un veneno dulce y triunfante. «Tranquilo, mi amor», decía entre risas. «En unas horas seré la esposa del viejo millonario». El tonto se creyó todo, hasta lo del falso embarazo. «Una vez que tenga su apellido y su dinero, nos desharemos de la mocosa enviándola a un internado en Suiza. Nadie volverá a interponerse entre nosotros». Cada palabra fue una puñalada en el corazón de Isabel. El pánico la invadió. Denunciarla significaría su despido inmediato, una posible demanda y la humillación pública. Podía perderlo todo, pero entonces la imagen de Sofía, con sus ojos tristes confiando ciegamente en ella, apareció en su mente. Recordó el dibujo que la niña le había regalado esa misma mañana.
un sol sonriente y tres figuras de la mano: papá, Sofía y ella, Isabel. A un lado, garabateada con furia con un lápiz negro, estaba la figura de Victoria. Ese dibujo no era una fantasía, era la verdad. Y así regresamos al momento en el altar. Victoria, al ver a Isabel, montó en cólera, interpretando el papel de víctima a la perfección. «¡Seguridad! ¡Saquen a esta mujer demente de aquí!», gritó, aferrándose al brazo de Alejandro. «Está celosa, Alejandro, mi amor. Quiere arruinar nuestro día más feliz». La confusión se apoderó de los invitados. Alejandro estaba paralizado, atrapado entre la palabra de la mujer que iba a ser su esposa y la lealtad inquebrantable de la mujer que cuidaba de su hija. Pero entonces sus ojos se posaron en el papel que Isabel sostenía con mano temblorosa. Vio el sol, las tres figuras felices y la mancha negra y furiosa que representaba a su prometida. No era la acusación de Isabel lo que le heló la sangre, sino la cruda honestidad de aquel dibujo. Reconocía el trazo de su hija y sabía que esa era la forma en que Sofía veía el mundo. Era un grito de auxilio, un mapa de su pequeño corazón herido. Finalmente, Alejandro se giró hacia Victoria, pero no con la furia que ella esperaba, sino con una calma glacial que era mucho más aterradora. «Victoria, explícame este dibujo», dijo, su voz apenas un susurro. La cara de ella palideció. «Es solo una niña malcriada. No puedes creerle a ella antes que a mí», suplicó, pero su voz delató un pánico creciente. Alejandro vio la verdad en el terror que asomaba en sus ojos. «¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo». Sin apartar la mirada de ella, Alejandro sacó su teléfono y llamó a su jefe de seguridad. «Quiero que revises las últimas 24 horas de llamadas y mensajes del teléfono de Victoria. Ahora». El silencio en el salón era absoluto. Los segundos se hicieron eternos. Victoria comenzó a temblar visiblemente. A los pocos minutos, el hombre de seguridad se acercó y le susurró algo al oído a Alejandro. El rostro del magnate se convirtió en una máscara de piedra. La evidencia era irrefutable. «Se acabó», dijo Alejandro, con una voz que resonó en todo el salón. Y en ese instante, la perfecta Victoria se rompió. «Sí, es verdad», gritó, su voz transformada por el odio. «¿De verdad creíste que una mujer como yo se enamoraría de un viejo amargado como tú? Solo quería tu fortuna. Y sí, planeaba deshacerme de tu hija insoportable». Arrojó el ramo de orquídeas al suelo y la farsa millonaria se desmoronó, revelando la podrida verdad ante cientos de testigos horrorizados. Más tarde, en la silenciosa biblioteca, lejos del caos y los flashes de los paparazzi, Alejandro encontró a Sofía y a Isabel abrazadas en un sofá. Se arrodilló frente a ellas, su costoso traje de novio, ahora arrugado y sin importancia. Abrazó a su hija con una fuerza que le quitó el aliento. «Perdóname, princesa. Papá casi comete el peor error de todos». Luego, levantó la vista hacia Isabel con una gratitud que las palabras no podían expresar. «Usted salvó a mi hija, Isabel. Nos salvó a los dos. Esta ya no es su casa de trabajo, es su hogar, si usted lo acepta». Un año después, la mansión ya no era un frío museo de la riqueza, sino un verdadero hogar lleno de risas. Alejandro, Sofía e Isabel formaban una familia peculiar y feliz, unida por la lealtad y el amor genuino. Inspirado por la integridad de Isabel, Alejandro creó una fundación multimillonaria dedicada a proteger a niños en situaciones vulnerables, transformando el dolor de su engaño en una fuerza para el bien. Descubrió que la verdadera riqueza no estaba en sus acciones bancarias, sino en la confianza de su hija y en la valentía de la mujer que le enseñó que el amor no se compra, se gana.
¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio si ustedes también creen en la bondad humana.